¿Qué tal, compañeros? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marlene Montes, estoy en la maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria en primer semestre y les voy a presentar el segundo artículo de la materia de seminario, que lleva como nombre "El comportamiento sexual de carneros subordinados aumenta después de observar la actividad sexual de carneros dominantes". Esto es un artículo de Ungerfield, Orihuela y Pérez Clarillet. Se publicó en la revista Phylogenealogy, tiene un factor de impacto de 2.29, se encuentra en el cuartil 1 y el artículo fue aceptado el 24 de febrero del 2019. A manera de introducción, la conducta sexual masculina puede ser estimulada con señales olfativas, visuales y auditivas relacionadas con las interacciones sexuales, según Petrick en 2005. Aunque cabe mencionar que la genética juega un papel determinante en la libido, pero pues también hay muchos factores ambientales que afectan su expresión. Por ejemplo, en toros, las relaciones sociales pueden afectar la expresión de la libido. Los toros subordinados pueden ser inhibidos por la presencia de toros dominantes, y también hay evidencia de que los toros dominantes pueden lograr más apareamientos en campo, pero pues esto no se muestra necesariamente en su fertilidad, porque como sabemos la fertilidad del rebaño es multifactorial. Blocky, Mather y Price y colaboradores mencionan aquí que en toros y en machos cabríos sí se mejora su comportamiento sexual después de observar interacciones masculino-estrofemenino. Sin embargo, Price en 1991 menciona que los carneros no modifican su desempeño sexual después de observar a otros machos montando hembras. Además, el rendimiento sexual de los carneros tampoco se ve afectado si se le permite individualmente cortejar ovejas que estén en celo antes de participar en la monta, sugiriendo que pues, los carneros no responden a diversos manejos de preestimulación sexual. Por lo tanto, es posible que los carneros no responden a diversos manejos de preestimulación sexual o responden de manera diferente que los toros o que los machos cabríos, o que su respuesta solo se puede obtener bajo ciertas condiciones. Las interacciones entre carneros pueden modificar en gran medida su comportamiento sexual. Lindsay y colaboradores en 1976 informaron que los carneros subordinados reducen su frecuencia de apareamiento hacia una oveja en estro en presencia de un carnero dominante, incluso si no pueden interactuar físicamente, eh, algo que se le conoce el efecto de audiencia. Esta imagen no corresponde a eso porque aquí sí están interactuando los machos, pero en el efecto audiencia sería, por ejemplo, si no pueden interactuar físicamente estos machos y aún así se reduce su, su frecuencia de apareamiento. En general, los carneros modifican su estrategia sexual en entornos competitivos, como podemos ver aquí, reduciendo su actividad de cortejo y aumentando su eficiencia de apareamiento. Los carneros dominantes tienen acceso preferencial a las hembras, ya que frecuentemente van a interrumpir el comportamiento sexual de los machos subordinados. Por lo tanto, pues se puede esperar que los efectos de las relaciones de dominio sobre el comportamiento reproductivo difieran según las concentraciones de testosterona y por lo tanto según el periodo del año. Los, los carneros subordinados desarrollan diferentes estrategias para transmitir eficazmente genes a las generaciones futuras, según Crocker y Lindsay y Orihuela. Sin embargo, durante el periodo en el que las relaciones de dominio aún no están consolidadas, todos los carneros van a mostrar estrategias sexuales oportunistas, aumentando, por ejemplo, su efectividad de apareamiento cuando el carnero competitivo no está, independientemente de su estatus social, independientemente de si es de alto rango o de medio rango. Además,
Un aumento en el comportamiento de apareamiento también puede usarse como una señal para reforzar las relaciones de dominio, como lo llegan a hacer carneros de rango medio en presencia de carneros de rango bajo, según Ungerfield en 2012. Por lo tanto, es posible que aunque la motivación sexual del carnero no se modifica, su expresión puede variar de acuerdo con la relación social con el carnero que observó montar previamente. Por ejemplo, en los toros, los efectos dependen del libido individual del toro, mientras que los toros de alta libido aumentan el número de apareamientos en presencia de otro toro, los toros de baja libido no lo hacen. En este sentido, los carneros pueden modificar su comportamiento sexual después de observar el comportamiento sexual de otro carnero, independientemente de la relación de dominio que tiene con este. Considerando toda esta información, nuestra hipótesis o la hipótesis de los autores fue que los efectos de la preestimulación sexual observando el comportamiento sexual de otros carneros con una oveja en estro difiere según la relación social, ya sea dominante o subordinado del carnero que fue estimulado con el carnero observado. Por lo tanto, el objetivo de este estudio era determinar si en los carneros se modificaba su comportamiento sexual de manera diferente en dominantes y en subordinados después de haber sido estimulados previamente con el comportamiento sexual de otro carnero. Materiales y métodos. El estudio se realizó en la Estación Experimental Bernardo Rosenwurth de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, ubicada en Cerro Largo, Uruguay, 32 grados sur, durante los meses de marzo y abril, que corresponden a la mitad de la temporada de cría. Se utilizaron 18 carneros sexualmente experimentados de la raza Corriedeo, los cuales fueron asignados en parejas homogéneas de acuerdo a su peso y a su edad. El peso promedio fue de 66.1 y la edad de 1.5 a 3.5 años. Un mes antes de comenzar el estudio, cada pareja fue asignada a un potrero individual de aproximadamente 0.35 hectáreas. Se les dio de alimento 10 kilogramos de materia seca por cada 100 kilogramos de peso corporal de pastura natural por día, y todos los animales tenían agua libre acceso. Para la determinación de la dominancia y la subordinación, se utilizó una prueba de competencia por la comida de Synod and Fulkerson de 1984. Para esto, 2 semanas antes de la primera sesión experimental, cada pareja de machos se mantuvo en pequeños recintos de 2 por 2 metros, de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Todas las mañanas, después de 12 horas de privación de alimentos, se colocó un cubo de alimento en el corral. Cuando un macho fue capaz de comer del cubo durante más de un minuto continuo, fue considerado el macho dominante y el otro fue considerado el macho subordinado. La prueba se repitió 4 o 5 días en cada pareja de machos y en todas las pruebas siempre ganaba el mismo macho, así que fue considerado como dominante y el otro como subordinado. Para las ovejas Nestro que se utilizaron en el experimento fueron 12 ovejas adultas de 6 a 8 años de edad, también de la raza Corriedeo. Estas fueron introducidas al estro mediante el uso de esponjas intravaginales de 60 miligramos de medroxiprogesterona de la marca Zoetis. Estas esponjas se insertaron durante 9 días y al 9º día, al retirar la esponja, se aplicó una inyección intramuscular de 10 miligramos de un análogo de prostaglandina F2-alfa, también de la marca Zoetis, que se le conoce como Lutalis. Además, se aplicó 1 mililitro intramuscular de benzoato de estradiol 12 y 24 horas después de la aplicación de la prostaglandina. Y la prueba o el test de receptividad sexual de las ovejas fue evaluada 36 horas después de la inyección de prostaglandina o del retiro de la esponja, y este test
Se hizo utilizando un macho de también maduro sexualmente, no de los que se utilizaron en la prueba, y no se permitió que montara las hembras. Dos ovejas que quedaron se quedaron paradas inmóviles durante la prueba fueron trasladadas al corral para, para la próxima prueba sexual. Y cada grupo de dos ovejas se usó únicamente durante las pruebas realizadas en un día. O sea que de estas 12 ovejas se hicieron seis parejas para los experimentos que se van a realizar. Muy bien. En cuanto a las pruebas de comportamiento sexual, todas las pruebas se realizaron entre las 7 de la mañana y las 12 del día en dos corrales contiguos de 4 metros por 3 metros cada uno, con separaciones de madera de aproximadamente 30 centímetros entre tablas horizontales, lo que permitía pues que se vieran los animales y que pudieran este, tener contacto. Los corrales estaban dentro de un granero con techo y paredes sólidas, aislado de otros animales y del sonido exterior. Cada carnero se introdujo previamente al menos 3 veces a estos corrales, donde permanecieron por 20 minutos, cada vez con dos ovejas en estro, para poder acostumbrarse a la gestión de manejo. Para las pruebas, cada pareja de carneros, serían estos los machos, se movieron inicialmente a un corral ubicado fuera de aquí del granero, donde permanecieron 30 minutos antes de la prueba para poder recuperarse de la reubicación, ya que según Peterick en 2005 eh, se investigaron múltiples factores estresantes que afectan la libido de los machos. Entre ellos hay uno asociado con la reubicación eh, a entornos que son diferentes, teniendo consecuencias perjudiciales para la fertilidad. Luego, pues los carneros se condujeron individualmente fuera del corral de retención, fuera de este corral, de manera tranquila hacia el corral de prueba, que es este de aquí, ya correspondiente con el tratamiento asignado. Cada carnero fue ubicado los primeros 20 minutos en el corral contiguo que permitía comunicación visual, química y auditiva con las hembras. Durante estos primeros 20 minutos de la prueba de control, las ovejas permanecieron solas, como vemos aquí. En esta prueba, dos observadores entrenados se pararon en lados opuestos del corral, aproximadamente a 2 metros de distancia del corral, para que pues, no afectaran el comportamiento del macho o de las hembras. Y estos dos observadores fueron registrando estos datos. El tiempo que el carnero pasó en la mitad más cercana del corral al corral donde estaban las hembras, esta mitad se delimitó visualmente con una media línea que, que se delimitó con dos varillas clavadas en la cerca perimetral del corral. También contaron el número de defecaciones, el número de emisiones, los intentos de escapar del corral, el quedarse quieto, los intentos de interactuar con otro miembro del corral contiguo y los intentos de entrar en el corral contiguo. Perfecto. Eh, Luego, el carnero fue trasladado al corral con las ovejas en estro. Se pasó de aquí a acá. Dejándolo allí por otros 20 minutos, que son los segundos 20 minutos. Otros dos observadores, diferentes a los que estaban aquí, registraron otros datos, como el número de olfateos anogenitales, los abordajes laterales, pataleos, empujones, vocalizaciones, el flemen, intentos de monta, como monta sin eyaculación y monta con eyaculación, el momento en el que comenzó el cortejo, el momento en el que se produjo cada eyaculación, el número total de montas y se calculó también la eficiencia de eyaculación. ¿Cómo se calculó? El número de eyaculaciones se dividió entre el número de montas totales.
El carnero utilizado aquí fue retirado del corral y también del granero, o sea, lo sacaron por aquí antes de poder introducir al otro carnero de la pareja que iba a ser puesto a prueba, ya sea que fuera el subordinado o el dominante. Muy bien. Y esta es la prueba de estimulación sexual visual. Las anteriores fueron las pruebas control. Aquí en esta prueba la diferencia es que no se quedaron los machos de la pareja fuera, sino que fueron introducidos aquí uno en el corral que solo podía ver y el otro en el corral con las hembras. Esto fue para realizar esta prueba de estimulación sexual. Durante los primeros 20 minutos, uno de los machos de la pareja, ya sea que fuera el subordinado o el dominante, permaneció dentro del corral con las ovejas y el otro se quedó afuera. Igual, pues se tomaron los mismos datos que en la prueba anterior. Estos dos observadores tomaron los datos de este macho, mientras el otro macho estaba dentro, y estos otros dos observadores tomaron los datos de este macho eh, mientras el otro estaba afuera. Y se realizaron los mismos tipos de pruebas para los carneros subordinados y dominantes. En cuanto al análisis estadístico, la distribución de la frecuencia de cada comportamiento fue determinada con una prueba de Shapiro-Wilk o Shapiro-Wilk test. Los datos registrados durante los primeros 20 minutos de la prueba de estimulación sexual visual en en los carneros dominantes y subordinados se compararon con una prueba de Wilcoxon test o con un modelo mixto según la distribución de datos. La frecuencia de cada comportamiento en cada categoría de carneros dominantes o subordinados durante los segundos 20 minutos fueron comparados entre las pruebas de control y la prueba de estimulación sexual visual. Todos los datos fueron analizados utilizando modelos mixtos. Los resultados se presentan con los datos ya transformados y los datos se consideraron estadísticamente diferentes cuando el valor de P fue menor o igual a 0.05 y como tendencias cuando 0.1 fue menor o igual al valor de P menor a 0.05. Muy bien, en cuanto a los resultados, no hubo diferencias en la frecuencia de ningún comportamiento durante los primeros 20 minutos entre carneros dominantes o carneros subordinados. Aquí podemos ver en esta tabla de los comportamientos mostrados por los carneros dominantes y los carneros subordinados durante los primeros 20 minutos que permanecieron en el corral, cerca del corral de prueba, cuando se encontraba el otro carnero junto con las dos ovejas en estro. Como podemos ver, en los datos que fueron recabados en los primeros 20 minutos de la prueba, los carneros dominantes y los carneros subordinados no muestran diferencias significativas. Muy bien. En cuanto a los carneros dominantes, estos no modificaron ningún comportamiento de acuerdo con el tipo de prueba. En esta tabla 2 muestran los comportamientos sexuales únicamente de los carneros dominantes en los dos tipos de la prueba. Cuando el carnero estuvo en el corral durante 20 minutos, cerca del corral con dos ovejas en estro, y luego se introdujo al corral, que fue la prueba control. O los resultados de la prueba de los segundos 20 minutos en el corral cerca del otro corral que tenía las ovejas en estro y el macho subordinado con las ovejas. Y luego fue introducido a ese corral mientras el macho subordinado fue retirado. Aquí tampoco podemos ver con estos datos recabados
no podemos ver alguna diferencia significativa entre la prueba de control o la prueba de sexual, de estimulación sexual visual. Aquí están los datos de que los resultados fueron no significativos en el caso de los machos dominantes. Pero en el caso de los machos subordinados, por otro lado, estos aumentaron el número de eyaculaciones y la eficiencia de eyaculación cuando se pusieron a prueba después de observar a los carneros dominantes. Y se observó una tendencia a tener su primera eyaculación antes. Aquí en esta tabla 3 nos muestran los resultados, los mismos que vimos en la diapositiva anterior, pero del macho subordinado en los dos tipos de prueba. Aquí podemos ver en los resultados de la prueba de control, de la prueba de estimulación visual sexual, en estos tres, en estas tres observaciones de eyaculados, de número total de montas y el logro de la primera eyaculación, pues sí podemos ver diferencias significativas. Los carneros subordinados también tendieron a tener su primera eyaculación antes en la prueba de estimulación visual sexual que en la prueba control. Por lo tanto, como parte de la discusión, los carneros subordinados, más no los carneros dominantes, sí modifican su comportamiento sexual después de observar al otro carnero durante su conducta sexual. Estos carneros subordinados aumentan su efectividad ya que tienden a aparearse antes, a eyacular más veces y necesitan menos montas para lograr cada eyaculación. Los carneros subordinados modificaron su comportamiento después de haber observado al carnero dominante entrar al corral con las ovejas, por lo que no es posible saber pues si se responde a una estimulación visual, como indicaba la prueba, o si son consecuencias de una modificación en la estrategia del macho subordinado en cuanto a estrategia de comportamiento sexual. Aunque se ha informado que en situaciones de competencia, los carneros aumentan su efectividad de apareamiento, reduciendo sus comportamientos de cortejo, según Lezama y colaboradores, Ungerfield, González Pensado y La Cuesta. Como se informó durante este periodo, todos los carneros aprovecharon los cortos periodos que estaban solos, con las ovejas en estro, sin la presencia de otros carneros, aumentando su efectividad de apareamiento. Entonces, pues debería considerarse en este estudio, los carneros subordinados sí aumentan su efectividad de apareamiento después de observar al carnero dominante, inmediatamente después de que éste se remueve del corral y pues se le da paso al carnero subordinado. Como el comportamiento de los carneros dominantes no se vio afectado por la previa estimulación visual, la modificación en el comportamiento de los carneros subordinados probablemente se relacione más a una estrategia oportunista que a una estimulación visual. Además, pues en este estudio no se puede descartar los efectos de otras señales provocadas por el otro carnero, como vocalizaciones o señales químicas. Es interesante también mencionar que el comportamiento de carneros pues difiere del reportado en machos cabríos, como mencionamos en la parte de la introducción, que estos muestran un comportamiento sexual mejorado después de la estimulación sexual visual. Price y colaboradores en 1998 consideran que esta era la consecuencia de diferentes efectos evolutivos en la competencia masculina entre especies. Por otro lado, Rodríguez y Iglesias y colaboradores en 1991 informan que los carneros son estimulados por el contacto cercano previo con ovejas en estro,
Sin embargo, este estudio pues se realizó durante la temporada no reproductiva, cuando los carneros tienen una respuesta endocrina a ovejas en celo distinta a la respuesta endocrina que tienen en la temporada de reproducción. Por el contrario, Price no informó el periodo del año en que realizó su estudio. O sea, al principio habíamos mencionado que Price eh, informó que los carneros no tienen esta estimulación visual sexual, pero pues no informó el periodo del año en que realizó ese estudio, por lo que pues se presume que se realizó durante la temporada reproductiva. Por lo tanto, es posible que los carneros sean más receptivos a estímulos sexuales sociales durante la temporada reproductiva, cuando los carneros no muestran su máxima actividad espontánea reproductiva y pues son más receptivos al estímulo sociosexual. Llama la atención la tabla de resultados, la tabla 1, en la que no hubo diferencias significativas entre los comportamientos de los carneros dominantes y los subordinados durante los primeros 20 minutos de la prueba, cuando estaban esperando en el corral a que el otro carnero que cortejaba y se apareaba con las hembras. Eh, Esto no significa que estos carneros se comporten pues de manera similar, aún considerando pues que hay una gran variabilidad en su comportamiento. Al parecer pues no hay estudios previos que describan diferencias fisiológicas o de comportamiento en carneros en condiciones similares, así que pues no podemos descartar posibles diferencias en otras variables, como pues, las variables del sistema endocrino, que yo creo que aquí faltó analizar eso. Además, pues al menos en carneros subordinados, estos 20 minutos modificaron su comportamiento hacia las ovejas en estro, por lo que pues podría haber habido cambios no detectados que provocaron esa respuesta. Como conclusión, eh, si bien pues la estimulación, la preestimulación visual de un carnero subordinado y su apareamiento con ovejas en estro no tuvo un efecto sobre el comportamiento sexual de los dominantes, de los carneros dominantes, la observación de un carnero dominante sí mejora el comportamiento sexual de apareamiento en los carneros subordinados. Esto expande el concepto de que los carneros dominantes y subordinados sí responden con diferentes estrategias con la estimulación visual, pues lo cual es muy interesante y es útil. Por ejemplo, pues esto mejora el rendimiento sexual de los carneros. Eh, Estimular estos carneros puede resultar en que pues te ahorres un tiempo significativo y también te ahorres trabajo si eres criador y estás involucrado, por ejemplo, en la recolección de semen. Y bueno, esto es todo, compañeros, y cualquier duda pueden mandarme un correo y muchas gracias y cuídense mucho.